pavimento flexible y en pavimento rígido. Lo habíamos visto con anterioridad, pero bastante explicativo. Aquí tienen el pavimento flexible, que es lo que vimos recién. La distribución de la carga casi en una zona y en un área bastante chica. Y en pavimento rígido, la losa de pavimento, cómo distribuye la carga en una superficie mucho mayor, mucho más grande. Es un dibujo muy representativo para que lo tengamos presente. Nada más eso le quería mostrar. Entonces los pavimentos, la calzada de hormigón, el comportamiento bajo carga, que es lo que vimos recién. Las calzadas rígidas resisten las cargas verticales por el mecanismo de losa, es decir que por su resistencia a la flexión y elevado módulo de elasticidad, y por lo tanto transmiten presiones bajas a las capas inferiores. Así que esta es una condición bastante importante. ¿Por qué? Porque el pavimento, al trabajar como losa, absorbe las cargas, absorbe la mayor cantidad de cargas a la flexión y transmite bajos porcentajes de esas cargas a la base de apoyo. Nosotros vamos a llamar a la base de apoyo, a donde apoya la estructura, donde apoya la losa de hormigón, base de apoyo. ¿Por qué? Porque podemos tener, en algunos van a encontrar ustedes algunos libros como base, la otra van a encontrar como subbase, y en otros lugares como subrasante. En realidad, la estructura del pavimento, de losa de pavimento de hormigón, podemos apoyarla en cualquiera de estos elementos, en una subrasante de buenas condiciones. Yo creo que ya se los dije con anterioridad, pero se los repito. En una subrasante de buenas condiciones, una subrasante con materiales o agregados aptos para apoyar la losa de hormigón, no habría ningún problema si la subrasante tiene ese tipo de suelos. Ahora, en una subrasante que no tenga esa calidad de suelo que les estaba diciendo recién, después vamos a ver, otra vez vamos a ver la clasificación HRB en este manual que les mostré recién. Está perfectamente claro cuáles son los materiales que debemos tener como base de apoyo. Si no responde y tiene mucho fino y tiene algunos problemas de resistencia al valor, al soporte de las cargas, evidentemente vamos a tener que cambiarle y ponerle una base de apoyo. Esa base de apoyo casi siempre, ustedes la van a encontrar como subbase, esa base de apoyo casi siempre va a ser, por supuesto, una base estabilizada granular, que va a responder a las características que estamos hablando. Digamos, una base bien graduada, bien tratada, bien trabajada, con una granulometría bastante correcta, que no tenga materiales expansivos, que, bueno, todas las condiciones que debemos tener y que vamos a ver más adelante para el apoyo de estas calzadas de hormigón. Pero bueno, estas son las características de las calzadas de hormigón en cuanto al comportamiento en la transmisión de carga. Vamos a ver el estudio de tensiones y deformaciones, los factores principales que pueden, que forman o que pueden afectar. Un momentito. Que pueden afectar a estos pavimentos y que tienen que ser tenidos en cuenta al estudiar estas tensiones y deformaciones. El clima, por supuesto, por las variaciones de temperatura y humedad, son fundamentales. Estuvimos hablando un poco de eso. En especial porque nosotros tenemos distintas regiones a considerar y vemos a ver dónde vamos a construir estos pavimentos de hormigón. No se olviden de que no es lo mismo construirlo aquí en Mendoza, frente a su casa, en el barrio que tienen ustedes, a construirlo allá arriba en Punta de Vacas, o Las Cuevas. No es la misma condición. No es lo mismo construirlo acá en su barrio que construirlo en Ushuaia. No es lo mismo construirlo acá en su barrio que construirlo en Resistencia Chaco, o en Corriente Capital, o en Misiones, o en Salta, o en Jujuy, o en Córdoba, o en Mar del Plata, o en Bahía Blanca. Bueno, tenemos un montón de lugares en donde los pavimentos, por su condición de clima, van a estar sometidos a distintas condiciones climatológicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto es fundamental en esta variación de temperatura y humedad. Y por supuesto el clima, que tiene como condición temperaturas bajas, altas, medias y algunas precipitaciones que son nibias, o temperaturas o condiciones, digamos, de
de ataques de algunos componentes químicos como sales, si estamos cerca del mar, por ejemplo. Así que tenemos todas las regiones bastante variables en el país como para tener la condición de clima y tener consideración de estas cuestiones, fundamentalmente de variaciones de temperatura y humedad y exposición del pavimento que estamos construyendo. Las cargas mediante el tránsito, la cantidad, la característica, el volumen, el tipo de tránsito, a servir, por supuesto, en las condiciones actuales y en las condiciones futuras. Eso también es fundamental. El tránsito, como todo lo que venimos haciendo con anterioridad, se vuelve a cumplir aquí. Vamos a tener que ver perfectamente, estudiar qué carga vamos a tener que soportar a lo largo de la vida útil de nuestra estructura. Por supuesto que la composición es fundamental para saber las cargas que va a soportar esa calzada de pavimento rígido. La subrasante, las condiciones y características, la influencia que va a tener esa subrasante en nuestra estructura. Y aquí viene, digamos, un poquito lo que decíamos. Si la subrasante, donde apoyamos nuestra losa de hormigón, es apta, bienvenido sea. Subrasante es coincidente con el terreno natural. Si no, hay que poner una base de apoyo, como decimos y estaba conversando recién. Bueno, también van a fluir los otros materiales, la calidad del hormigón, la resistencia y calidad del mismo a emplear. En esto vamos a tener que ver un poquito, recurrir un poquito a lo que ustedes ya vieron, que es tecnología del hormigón. Eso vamos a tener que tenerlo presente en esta parte de la materia. Entendemos que ustedes están bastante bien afilados con estos temas de tecnología del hormigón. Vamos a ver algo, vamos a recordar algo, pero necesitamos que estén enterados de dosificaciones de hormigón, calidad de hormigón, cómo se procesa, qué es lo que se hace. Vamos a recordar algo, pero fundamentalmente ustedes esto lo tienen que traer ya un poquito masticado de otras materias. Todos estos factores que ustedes están viendo aquí se combinan entre sí. Mayor, menor intensidad, pero se combinan. Y por supuesto hay variaciones infinitas, hay muchas variaciones. Según las características que presenta la obra, va a haber variaciones y en general podemos considerar que los dos primeros, el clima, el tránsito, son uno de los más importantes en cuanto a identificar las tensiones que va a ser sometida las losas. Las variaciones hidrotérmicas que va a tener las losas, fundamentalmente cuando en la etapa de inicio, en la etapa de nacimiento del pavimento, es importante tenerla y considerarla fundamentalmente en ese momento, esta cuestión de los climas, de las temperaturas y humedad. Así que vamos a ver entonces en esta cuestión las acciones hidrotérmicas. Las acciones hidrotérmicas generan dos fenómenos en el hormigón. Una, como dice ahí, a temprana edad, que es la contracción restringida. Una vez colado el hormigón, una vez colocado el hormigón, lo trajimos en el mixer, lo distribuimos en el camino, se endurece, el hormigón se va a endurecer y los primeros esfuerzos que influyen en el comportamiento diseñó el esfuerzo de tracción provocado por la contracción restringida. Es decir, el hormigón una vez distribuido va a empezar ¿a qué? A reaccionar el agua con el cemento y a evaporar parte del agua que tiene esa mezcla. La que no reaccionó con el agua, con el cemento, la que no hizo esa reacción, el proceso de hidratación del cemento, va a evaporar. La que evapora se va, por lo tanto se va y se reduce, hay una contracción, una reducción del volumen de cemento que hemos colocado, de hormigón que hemos colocado nosotros, en ese proceso de hidratación y en ese proceso de evaporación. Por lo tanto, ahí tenemos una acción
bastante violenta en el primer momento de vida del hormigón, que es la contracción restringida. Poco después de esto, o después de esto, el pavimento puede estar o no, después de un tiempo de fragua, por supuesto, sujeto al tránsito, que origina la misma construcción del pavimento. Y hubo un tránsito también sometido por la acción del tránsito normal que va a tener el pavimento. Nuestra atención debe estar concentrada y dirigida a esta contracción restringida durante los primeros momentos de vida del pavimento. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de definir juntas transversales o juntas para que no se produzca la fisura que ustedes ven en celeste, una fisura errática de los pavimentos que estamos trabajando. Esa fisura en celeste errática se puede producir o se va a producir si nosotros no dirigimos y no manejamos perfectamente la fisuración o los esfuerzos de contracción que va a tener el pavimento a lo largo del curado en los primeros días de su vida, las primeras horas de su vida. La retracción que sufre es muy violenta, es muy fuerte y por lo tanto podemos ver que ese pavimento va, si no hacemos un control de esa fisura, si no tomamos un control de esa fisura, se va a producir una fisura errática, como esa celeste que ustedes ven ahí, en cualquier lado, en cualquier dirección. Por supuesto que eso queda muy mal, queda muy feo y no es estéticamente representativo de lo que podemos hacer nosotros. Entonces, por eso empiezan a aparecer aquí en estos esfuerzos de contracción las juntas de contracción, juntas transversales de contracción. Esas juntas transversales de contracción son nada y más y nada menos que la disminución de la sección de nuestro pavimento. ¿Para qué? Para que se concentren las tensiones en esa sección disminuida y se fisure en el lugar que hemos disminuido la sección nosotros. Ese es el origen de las juntas de contracción. Nosotros podemos medir ese esfuerzo de tracción en kilo por centímetros cuadrados, que es S igual a P por L por F sobre 2A, donde P es el peso de la losa en kilo por centímetros cuadrados, L es la longitud de la losa en metros, F es el coeficiente de fricción de la subrasante y el 2A es el área de la sección transversal en centímetros cuadrados para la losa de 1 metro de ancho. Así que podemos ver y podemos definir ese esfuerzo de contracción. Podemos definir y podemos decir que tantos kilos por centímetro cuadrado va a estar dependiendo de esta formulita que nosotros vemos. Podemos tener una idea y una tentativa de ver cuál es el esfuerzo que debe soportar ese hormigón recién elaborado, recién distribuido. Los primeros, entonces, en los primeros tiempos, nosotros vamos a tener, a la medida que el hormigón se endurece, mucha agua sale de él, porque mucho no va a reaccionar con el cemento, sale de él, se evapora. Como resultado, el hormigón tiene que ocupar entonces menos espacio, va a reducirse, ya lo dijimos, en el fragua inicial. El calor de hidratación de los pavimentos de hormigón normalmente alcanza un punto máximo después del fragado inicial. Eso lo sabemos por tecnología del hormigón. Las temperaturas del hormigón comienzan a declinar luego, debido a la reducción de la actividad de la hidratación, porque ya se hidrató, ya no hay más esa acción exotérmica que tenemos en los hormigones, y las temperaturas más bajas los pavimentos soportan durante la primera noche o los primeros momentos de vida de ese pavimento. Entonces va a haber temperaturas que van a variar de altas a bajas y humedades de altas a medias en esa primera noche del hormigón, en esas primeras horas de vida del hormigón.
Cuando el pavimento trata de contraerse, va a tener una resistencia, ese pavimento que estamos viendo ahí. Esa losa va a tener una resistencia a la contracción. ¿Cuál es la resistencia a la contracción? Y es la fricción que va a tener con la base de apoyo. Esa fricción con la base de apoyo va a resistir a que se contraiga. Por lo tanto, tiene que vencer esa resistencia, porque va a tener que vencer en algún momento esa resistencia. Eso genera también un esfuerzo de restricción que va a tener que vencer el hormigón, porque evidentemente se va a retraer, quiera o no quiera, por estos efectos que estamos diciendo de evaporación y de reacción del agua con el cemento que tiene incorporado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tratar de ver cuáles son las separaciones que vamos a tener que hacer de estas juntas de contracción para que no haya fisuración errática como la celeste que ustedes ven ahí. Vamos a tener que estudiar perfectamente qué separación vamos a tener que hacer y construir. Esto es muy importante de entrada. Y estamos hablando nada más que el efecto de contracción de este pavimento, nada más que de eso. Es muy importante de entrada porque aquí es donde nosotros vamos a tener que controlar perfectamente nuestro hormigón, nuestro proceso de ejecución, para poder tratar de construir un hormigón estéticamente aceptable y que no esté fisurado por cualquier lado. Si no, eso no es, no es bueno para nuestro pavimento, no es bueno para nuestro diseño geométrico del pavimento que vamos a definir. Lo que va a pasar con este pavimento, como decíamos recién, es que va a tener distintos tipos de suelos apoyados. Ustedes pueden conseguir por ahí algún coeficiente de fricción de la subrasante o de la base de apoyo y algunas resistencias de cada una de ellas. Eso va a depender de los anchos de las losas que tengan, los anchos de las losas, 5, 6, 7, 8, 10 metros, 15 metros. Sí, no, la dejé fija. No, la dejé fija y estoy hablando nada más que los efectos de contracción. No. Está fija nomás. Por ahora Parece vamos a que, hablar de eso. parece que se pegó una pestañada, Roberto. No, no, no. No, no, no. No la hemos dejado fija para hablar un poquito de estos efectos de contracción, que un poco nos mide y nos marca algunos problemas que tenemos siempre con los pavimentos. Pero bueno, después de estos efectos de contracción, lo que surge son los cambios hidrotérmicos en los primeros momentos de la vida del hormigón. Y ahí donde viene el efecto de alabeo restringido. El efecto de alabeo restringido lo que hace, un momentito, lo que hace es este fenómeno. A ver si lo manejé bien. Sí. Este fenómeno de la vertiente. ¿Qué pasa aquí? Nosotros vamos a tener distintas temperaturas. El alabeo restringido, la losa, en los primeros momentos de su vida, las primeras horas de su vida, va a tener distintas temperaturas. Temperaturas por debajo, en contacto con la base de apoyo, y por arriba la losa que tiene la temperatura que tiene con el medio ambiente. Entonces, temperaturas por debajo y humedades por arriba y humedades por debajo. Así que vamos a tener distintas temperaturas. Esta diferencia de temperatura nos van a hacer a nosotros que haya un fenómeno, dependiendo de la superficie de la losa, de una contracción y una deformación, como ustedes ven ahí, yo le llamo abananamiento de la losa, sino es un alabeo de la losa restringida, como ustedes lo ven ahí. Hay una deformación de la losa tal por estos fenómenos de hidrotérmicos, de cambios de temperatura del día y de la noche, que hace que se produzca esta deformación. Esta deformación de alabeo restringido se va a ver un poquito resistido por el mismo efecto que vimos recién de la contracción. Fricción con la base de apoyo y el peso propio de la losa.
El peso propio de la losa resiste a que haya este alabeo, este abananamiento que le digo yo, en este fenómeno de día y noche. Fíjense que puede haber un alabeo cóncavo y un alabeo convexo. El alabeo cóncavo es a la noche, cuando las diferencias de temperatura superiores e inferiores son distintas. Las inferiores se conservan temperatura y las superiores pierden temperatura. Entonces hay un abananamiento. Y en el día es al revés. En el día, arriba hay temperaturas altas y abajo temperaturas bajas, porque conserva la temperatura que tenía de la noche. Por lo tanto hay un fenómeno de convexividad en la losa. Estos dos fenómenos resisten por la fricción de la losa en la base de apoyo y por la acción de la losa misma. Pero ¿qué sucede con estas losas si no las corregimos? Si no corregimos este alabeo. Este alabeo se ve un poquito expuesto exponencialmente de acuerdo a la superficie de las losas que tenemos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos mayor superficie de losa, es decir, tenemos en lugar de 25, 30, 40 metros cuadrados de superficie de losa, vamos a tener mayor alabeo. Si tenemos menor superficie de losa, vamos a tener menor alabeo restringido. El alabeo restringido es un fenómeno que se produce por las diferencias de temperatura y por la superficie de la losa construida. Es incomodísimo y ustedes, como decía Alfredo, en la calle Paso de los Andes tenían este alabeo restringido en toda la losa. Las losas de calle Paso de los Andes eran de 6, 7 metros de longitud, de largo, por el ancho que era 3,5, 4 metros de ancho, o 3,5 creo que era. Entonces la superficie era elevada. Fíjense ustedes que el abananamiento, cuando ustedes pasaban por la calle Paso de los Andes, parecían que iban al galope. Es concavidad que había, iban saltando de una losa a otra, iban como en un sub y baja. Ese era el efecto que produce la losa. Pero además de producir ese efecto, el alabeo, lo que produce es que las cargas de nuestro tránsito, de su vehículo, apoyada a los extremos, hace que la losa rompa, por acción de esa carga, si tenemos concavidad, rompa y en el medio fisure, en el medio de la losa, y van a ver ustedes que en muchas losas donde tienen grandes longitudes de junta o de superficie de losa, van a ver la fisura en el medio, que es pura y exclusivamente por este fenómeno de alabeo y por acción de las cargas que en los extremos apoyan y producen ese fenómeno de rotura. Lo mismo con la convexidad. Acá ya no lo tenemos los extremos, pero sí lo tenemos en el medio. Aquí la carga que se produce en el medio produce que esta losa fisure por acción, por supuesto, de la carga sobre una exagerada, ¿no? Pero en voladizo, que tiene el apoyo que no tiene en ninguno de los dos, perdón, que el apoyo que no tiene en el medio de la losa aquí, en la convexidad producida. Así que fíjense que el alabeo restringido lo podemos solucionar muy tranquilamente con una superficie de losa que no se alabee, que no se deforme. Esas son las losas de superficie de áreas bastante chicas. Nosotros decimos que más de 20 metros cuadrados no deberíamos construir losas. Ustedes van a ver en ese apunte, en ese manual que ustedes vieron ahí, que van a tener hormigones con armaduras. Ahí les dice armadura superior, armadura, todo para evitar el alabeo restringido y para evitar aquel fenómeno de contracción o fisura por contracción. O dejan que se fisure en cualquier lado, hacen losa más grande, se fisura en cualquier lado y lo que hace ahora vamos a ver alguna foto si quieren, lo que hace la armadura es contener la fisuración, es controlar la fisuración. Llega hasta la armadura y hasta ahí llega la fisuración. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es construir pavimentos sin armadura, con una buena base de apoyo y que no se produzcan ni fisuras por contracción ni fisuras por alabeo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Los pavimentos armados
se usan para condiciones puras y exclusivamente muy puntuales, que también vamos a tratar de definirlos en qué momento podemos usarlos. Pero lo que vamos a hacer nosotros es construir pavimento rígido sin armadura estructural, ni para controlar contracciones, ni para controlar alabegos restringidos. Muy bien, entonces el peso de la losa beneficia en el día, pero perjudica en la noche. La fricción de la losa, que dijimos, es la que perfectamente controla esa deformación y esa resistencia. Muy bien. Westergaard estudió la carga aplicada sobre la losa uniformemente a través de un área circular. Westergaard lo que hizo, una losa homogénea y elástica, un apoyo uniforme, en un terreno que representa una reacción vertical proporcional a cada punto de hundimiento. Lo que hizo Westergaard fue estudiar las losas de pavimento de hormigón, diciendo que las losas apoyaban y que tenía en ese apoyo de la losa, la base de apoyo, una reacción, una reacción vertical de abajo hacia arriba que resistía la acción de esas cargas que la losa transmitía a la base de apoyo. Propuso condiciones particulares, propuso y estudió las tensiones producidas por cada rueda cada rueda simple ubicada en la esquina de la losa, en el centro de la losa y en el borde de la losa. En la esquina de la losa, en el centro de la losa y en el borde de la losa. Entonces Westergaard hizo esos estudios y vio qué tensiones producía cada una de esas losas, cada una de esas cargas, perdón, ubicada en cada uno de los puntos de las losas. En un extremo, en una punta, en el medio y en el borde de la losa. Y lo estudió perfectamente y dijo, bueno, yo para eso voy a ver que la tensión 1, aquí esta, va a ser mayor que esta y va a ser mayor que esta otra. En este extremo me da mayor tensión que la carga aplicada en el medio que la carga aplicada en el borde, porque está justamente aplicada en un extremo de la losa. Por lo tanto, el momento aquí va a ser mucho mayor que aquí, esa tensión producida. Si el momento es mayor, la tensión es mayor. Entonces dice, bueno, perfecto, voy a definir un valor de esa reacción que me produce la losa en la base de apoyo. Y vio y estudió el módulo de reacción de la subrasante, que para los efectos, vamos a ver aquí en el manual un dibujito del plato de carga. Con el plato de carga, ya lo vamos a encontrar. Con el plato de carga lo que se hace es conocer, este es el plato de carga, conocer el módulo de reacción de un suelo cualquiera, sea la base de apoyo, sea de una subbase, sea de la base, sea de la subrasante, sea del terraplén, de donde ustedes quieran conocer. Este plato de carga no es nada más y nada menos que un plato perfectamente graduado metálico, un gato hidráulico aquí y una carga apoyada aquí, que lo que hace es aplicar la carga, producir una deformación en el piso y medir la carga aplicada y la cantidad de centímetros que va ingresando la placa en el piso. Esa reacción, cuando deja la carga sigue siendo constante, es decir, no hay más deformación, se produjo la rotura del piso, la rotura del suelo. Y ese es el módulo de reacción K. Aquí se mide la tensión y aquí se mide la deformación. La carga aplicada y la deformación aplicada. Entonces, ahí podemos medir, el módulo de reacción de cada uno de los pisos que tenemos. Si aplica una carga P, se deforma
una cantidad de centímetros, se aplica otra carga P, se deforma otra cantidad, se aplica otra carga, se deforma, hasta producir la rotura del piso que estamos ensayando, del suelo o de la base de apoyo. Cuando se rompe, en el momento que se rompe, es el módulo de reacción de la subrasante, que está dado por la carga en kilos, la deformación en centímetros y la superficie de apoyo del plato en centímetros cuadrados. Así que sí, kilos por centímetros cuadrados por centímetro de deformación. Por lo tanto, es kilo sobre centímetros cúbicos. Ese es el módulo de reacción, la manera de medir el módulo de reacción de la subrasante. Este fue lo que midió nuestro amigo Westergaard en su inicio. Él fue el que dio, digamos, el puntapié inicial en estas investigaciones, diciendo que el punto crítico, más crítico de una losa, era en la esquina y que ahí se producía la acción o la tensión más importante de las losas. Por lo tanto, midió en ese punto la deformación o la reacción, el módulo de reacción de la base de apoyo respecto a ese punto P, a ese punto, perdón, de aplicación de la carga a la esquina. Y aquí despejó K y es P sobre W igual a K, que es el módulo de reacción. La carga sobre la deformación. Bueno, nosotros como siempre, como no tenemos el plato de carga y no tenemos ese aparato para hacer los ensayos, tenemos una correlación entre el CBR de cualquier suelo, entramos con el CBR cualquiera sea, 5, 10, entramos aquí, vamos a la curva, cortamos aquí y tenemos el módulo de reacción de la base o del suelo, de donde sea, en kilo por centímetros cúbicos. El K en kilo por centímetros cuadrados por centímetro de penetración o deformación. Por lo tanto, kilo por centímetros cúbicos. Una manera de tener y de poder relacionar nuestro CBR del suelo que estamos ensayando con el K de la subrasante, que es el valor que usan o que se usa en estos tipos de cálculo estructural de pavimento rígido. El K de la subrasante, el módulo de reacción de la subrasante. Importante y a tenerlo en cuenta. Bueno, la carga total de cálculo suele ser, se suele exigir como valor de P, el correspondiente a la carga máxima, que les dije recién, es cuando se rompe el suelo, cuando la carga máxima deteriora el suelo, cuando penetra y no hay más, digamos, deformación, porque se rompió. Bueno, y el departamento de Irino hizo algunas curvas como esta, y aquí donde este departamento empieza a tomar coeficientes de seguridad de acuerdo a la reiteración, al número de repeticiones de carga que produce la rotura. Entonces toma 1 para cargas livianas, 1.5 para cargas mixtas y 2 para cargas pesadas. Esos son coeficientes de seguridad que se toma la gente que estudió el proceso de reiteraciones de carga sobre pavimento para tener coeficientes de seguridad y trabajar sobre ese lado y no estar metiendo o cometiendo errores en los cálculos venideros. Bueno, algunas influencias de los ejes, vehículos aparcados por impacto, área de reparto, siempre vamos a tener claro que la acción más destructiva de carga en los pavimentos es cuando tenemos vehículos estacionados, estacionados en un lugar. La carga estacionada producida a través del tiempo de vehículos aparcados es la más complicada para nuestra estructura. El de impacto también, pero es como el de impacto es del vehículo que va transitando y evidentemente es una fracción de segundo, una fracción del tiempo que pasa, impacta y se va. Es decir, si bien el impacto es importante, es muy poco el tiempo, pero los vehículos aparcados son los que a nosotros nos tienen un poquito más complicado y hace que tengamos que ver, evidentemente, si tenemos cargas estáticas en las zonas donde vamos a trabajar. Por ejemplo,
en la zona de playa de carga, por ejemplo, en la zona de pisos industriales. Tenemos que tener en cuenta este fenómeno de vehículos aparcados, de cargas estáticas en la zona. Bueno, acá algunos valores de influencia del tipo del módulo de reacción. Ustedes van a encontrar un montón, así que ahí aquí en el manual, a ver si encuentro dónde está. En el manual ustedes van a encontrar aquí medio grande lo vemos en el manual, ¿no? Pero bueno, ya vamos a achicarlo un poquito. Quería mostrarle un poquito, a ver si lo encuentro por acá, creo que está por acá, si no me equivoco. Hay un sistema de drenaje que ya hemos visto en otras materias. Bueno, les quería mostrar, no la anoté, pero estaba por aquí, si no me equivoco, ahí está la veo, que lo tienen ahí. No quiero mostrarles aquí, mostrarles mi diapositiva porque se van a... Pero después lo pueden mirar tranquilos ustedes si quieren. Bueno, no está así, por acá creo que está, a ver. Perfil edafológico. Los suelos. No, está más arriba. Bueno. Bueno, se lo muestro en la clase que viene. Se los busco bien, se los muestro en la clase que viene. Ahí está la tabla, ahí está la clasificación HRB y está perfectamente claro cuáles son los suelos de mejor calidad, mayor calidad, menor calidad, un poco para corroborar esto que estamos diciendo aquí. Satisfactorio, bueno y excelente son los suelos que ustedes tienen aquí. Fíjense ustedes que satisfactorio, limo y arcilla, satisfactorio, no desechamos limo y arcilla. ¿Qué pasa aquí? Nosotros para los suelos, las bases de apoyo que tenemos que tener deben ser uniformes, primero. Uniforme en su compactación, en su densificación. No puedo tener secciones de un grado de compactación excelente o bueno o satisfactorio, otro malo, otro más o menos. Debe ser la densificación uniforme. No buena, uniforme. Debe ser todo el piso uniforme. Y fíjense que aquí no desecha, digamos, no es que es malo. Sí, este limo y arcilla va a ser malo para otros temas. Por ejemplo, para el efecto de bombeo. Por ejemplo, si tenemos incorporación de humedad o de agua por las juntas mal selladas, mal mantenidas, a ese piso de limo y arcilla. Ahí vamos a tener otro tipo de problema. Pero no lo desecha en este tipo de trabajo. Bueno, la función de la subbase en pavimentos de hormigón, lo estamos diciendo un poquito, debe ser el comportamiento de la subbase, debe ser una compactación uniforme, un estado uniforme, una resistencia uniforme a todo lo largo de apoyo de la losa y a lo ancho de apoyo de la losa. Por supuesto que en estas bases de apoyo de los pavimentos de hormigón, o en este piso donde apoya el pavimento que vamos a construir, esto debe cumplir con ciertas determinadas exigencias. No deben ser expansibles. Suelos expansibles no podemos tener por debajo de los pavimentos, porque si no, la primera lluvia, el primer cambio de humedad, o pérdida de humedad o cambio de humedad, evidentemente, o va a haber una contracción o va a haber un cambio de volumen. Eso desde ya no. Tratemos de que no sea así. El control de las heladas, ya dijimos, el control de las heladas, si tenemos penetración de helada, para esa subrasante que puede haber algún cambio volumétrico por ese congelamiento de la subrasante, lo que vamos a hacer es un pavimento anticongelante que ya lo vimos, así que eso está salvado en este punto. El control de la acción de la helada, bueno, vamos a tratar de ver de que no haya
congelamiento de ninguna de las partes de la estructura que tenemos, fundamentalmente la subrasante. Si tenemos una base de apoyo, que esa base de apoyo más la losa que estamos construyendo sea de tal manera el espesor de que la helada no llegue y no penetre la subrasante. La prevención de bombeo lo vamos a ver. El bombeo es un fenómeno y es uno de los fenómenos de falla de los pavimentos de hormigón, que es nada más y nada menos que la expulsión de lo fino que tenemos por debajo de las losas. Lo vamos a ver. Esto es un proceso pura y exclusivamente de penetración de agua en la base de apoyo y la expulsión de los finos de esa, por penetración de esa agua, por acción de las losas, de asentamientos de las losas diferenciales, expulsa lo fino y queda una oquedad o un hueco por debajo de la losa rompiéndose. Prevención de golpeo lo hacemos con una buena granulometría de la base de apoyo. Granulometría que van a tener que responder fundamentalmente a que no tenga finos que puedan ser expulsados por este fenómeno de bombeo. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la falla, el bombeo con más detenimiento. Pero por ahora, lo que tenemos que tener de importante en la mente es que el bombeo se produce cuando tenemos materiales finos en la base de apoyo en este tipo de pavimentos. Muy bien, esas son las bases en las que tenemos que ir pensando y tenemos que perfectamente determinar y considerar para definir este tipo de bases de apoyos en los pavimentos rígidos. Fíjense que el pavimento rígido no es tan exigente en cuanto a la base de apoyo. Lo que nos pide uniforme la base, en cuanto a su resistencia, a cuanto a su valor de CBR, que puede ser no muy alto, mediano o alto. Si es alto, mucho mejor. Si es mediano, mejor. Y si es un poco bajo, tiene que ser uniforme. Y tiene que cumplir con la prerrogativa de que no se produzca el fenómeno de bombeo. Con eso, el pavimento rígido o las bases de apoyo del pavimento rígido pueden cumplir y pueden ser utilizadas. Por eso es que decimos que nuestra zona es muy fácil o puede ser fácil de encontrar subrasantes que coincidan con la losa de apoyo en cuanto a su nivel, con la base de apoyo, perdón, en cuanto a su nivel. Entonces, podemos hacer coincidir. Bueno, es una cosa importantísima, podría ser, pero bueno, tenemos que tener en cuenta algunas otras, por ejemplo, las temperaturas o los congelamientos de esa base de apoyo. Muy bien, como siempre, vamos a tener que entrar en una parte un poquito aburrida, pero la teoría es lo más importante y los orígenes de todo es muy importante. Así que vamos a empezar a conocer un poquito los orígenes de todo. Nosotros vimos que la evolución de los métodos de cálculo vamos a ver ahora, quiero decirles. Nosotros vimos ahí que Westergaard había hecho un estudio. La posta la agarró la gente de Goldberg y Older, que empezó a estudiar un poquito lo que había visto aquel muchacho de Westergaard. Y dijo, bueno, la carga puntual por rueda aplicada a una esquina de la losa, ok, considerando la losa como una viga en voladizo y triangular, y no consideraba la influencia de la subrasante. Estos muchachos cambiaron esa situación. Aquel decía que apoyaba y que era una losa, que la losa apoyaba sobre un terreno que era muy particular, teórico, y que tenía un módulo de reacción muy parejo, muy constante. Aquí ya dice que va en voladizo y no considera la influencia de la subrasante. Empezamos a estudiar y a reformar un poquito la teoría de Westergaard con esta gente Goldberg y Older. Y cambiar la situación o la teoría que aplicaba este hombre, diciendo lo que está diciendo acá. Carga puntual en una rueda aplicada en una esquina, consideraron la losa como una viga en voladizo triangular y no consideraba la influencia de la subrasante. Esto más o menos es lo que pensaba esta gente, aplicando la carga P en la esquina de la losa
en voladizo y calculaba la tensión con el momento sobre el módulo de esa sección que estaba trabajando. Por lo tanto, calculó el momento, calculó el módulo, despejó de ahí, ustedes esto lo saben mejor que yo, lo deben recordar mejor que yo, porque son más jóvenes, lo han visto hace poco, despejó el espesor de la losa, H, y bueno, dijo que la raíz cuadrada de 3P sobre la tensión admisible. Despejó la tensión admisible y dijo que la tensión admisible calculada para esa situación de carga era 3P sobre H al cuadrado. O sea que él, aquí esta gente, Goldberg y Older, tiene un valor de tensión 3P sobre H al cuadrado, que nada más que P es la carga por rueda, H el espesor de la losa y sigma la tensión de tracción por flexión desarrollada por esa carga. Ingeniero, Señor, ¿cuánto vale X ahí? O sea, ¿a qué distancia consideraron la sección a la crítica? distancia que se rompe, a la distancia que se fisura. ¿Y cuál es? Y bueno, hay que ver cuál es, justamente. Esa X que tenés ahí es, va a ser una distancia donde la aplicación de la carga empieza a romper, pero no la tenemos definida ahí. No la tengo definida. Ah, es como lo que tenemos que averiguar ahora. Exactamente, exactamente. Hola, Roberto. Sí, Además, no es que haya una distancia establecida ni definida, no, sino que es una distancia teórica en donde, lógicamente, si vos aplicás una carga ahí, se va a producir la rotura. Eh, ¿Qué viene ahora? Y viene el análisis de poder llegar a determinar esa sección, o mejor dicho, determinar a qué distancia se ubica esa sección. Pero en definitiva, cuando vos sigas avanzando en este método, te vas a dar cuenta que, si bien no interesa mucho a qué distancia se va a producir esa fractura, lo que realmente interesa es la carga que vaya a producir esa fractura un poco más allá o un poco más acá. De ahí viene la necesidad de ese estudio. Nos claro. interesa conocer más que todo la carga que va a producir la rotura en una sección que, lógicamente, al aplicar una carga en la esquina, va a producir una rotura de ese tipo. Claro, lo que Si pasa es queda que, claro. claro, la rotura, vos fíjate una cosa, el momento máximo va a producir la tensión máxima, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro. Entonces, lo que yo quiero medir es la tensión a una aplicación de carga cualquiera. Yo quiero medir la Ah, claro. tensión de una aplicación de carga. Entonces, yo defino la carga y mido la tensión. La máxima va a ser cuando me rompa. Sí, sí, acá acabo de ver que la X de arriba y abajo se cancelan, entonces nos Claro, independizamos de eso. No correcto. lo había visto. No, no Claro. importa, no importa. Pero está bien la pregunta. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, lo que realmente quiero medir es la tensión máxima, que va a ser el momento máximo. El momento máximo me da una tensión máxima. Yo quiero medir para esa carga que me produzca esa tensión máxima, quiero medir esa tensión, que va a ser 3P sobre H. Va a depender del espesor de la losa, por supuesto. Si el espesor es grande, va a soportar gran tensión o gran carga. Va a tener que cargar, cargar, cargar hasta que se produzca esa tensión máxima. Ese es lo que estudió en principio esta gente. Y esa tensión máxima, ese 3P que vos ves ahí, esta gente lo fue variando después, que es un coeficiente dependiendo de qué tipo de carga esta P, qué tipo de llanta es. Vos vas a ver algún dibujito por ahí, que aquí hay una ruedita metálica aplicada en lugar de P, una ruedita metálica aquí que aplica una carga. Entonces, este 3P va a depender del tipo de llanta que vas a aplicar la carga. Si es maciza, si son neumáticas, y va a variar el 3, que tenía este coeficiente. Va a variar de 2,4 a 1,32. 3, 2,4, 1,32. Dependiendo de qué tipo de llanta aplique. Esto es lo que estudió en primera medida nuestros amigos eh, Goldberg y Older. Luego vino Schitz
y dijo que C es una constante en función del tipo de llanta, que es lo mismo que dijo aquel, nada más que él varió otra vez y puso otras constantes, dependiendo del tipo de llanta. Cambió la constante de aquel, 3 con pasadores, 1,92 sin pasadores, o con pasadores, perdón. Fíjense ustedes, unas con y otras sin, acá está equivocado me parece. Después vino, vamos con Sheets, entonces, dependía C, el coeficiente de seguridad Sheets. Después vino Westergaard otra vez, y estudiado sobre lo que estudiaron esta gente, dijo que la proporcionalidad entre la reacción, volvió otra vez con la reacción de la subrasante y deformación de la teoría elástica, considerar la carga aplicada en un área circular equivalente al área de contacto de la rueda. Pero aquí consideró Westergaard temperatura y humedad. O sea, que a esto que estudiaron los a esto que estudiaron los muchachos aquí, Westergaard le agregó temperatura y humedad. Y al agregar temperatura y humedad y al considerar la reacción de la subrasante y no en voladizo como estaban estudiando esto, aquí aparece esta tensión, que es nada más y nada menos que 3P, bueno, la carga, el espesor, 1, el A sub I es el radio de aplicación de la carga, este A sub I, y L es el radio de rigidez relativo. Toda esta fórmula es lo mismo que vimos allá por el ASTO. Westergaard hizo estudios y con distintas temperaturas, con distintos módulos que acabamos de ver y con distintos radios y calculó tensiones para esas cargas, para esos espesores, para esas temperaturas y para esos radios de rigidez relativo. El radio de rigidez relativo es nada más y nada menos que la raíz cuarta del módulo del hormigón E por la altura al cubo del hormigón sobre 12, 1, el módulo de Poisson, que es del hormigón, este es el módulo de Poisson del hormigón, por K, que es el módulo de reacción de la subrasante. Fíjense ustedes que aquí agregó el módulo elástico del hormigón, el módulo de Poisson del hormigón, que varía de 0 a 1, y K, que es el módulo de reacción de la subrasante. Ese es el radio de rigidez relativo que está aquí. Incorporó Westergaard a estos valores. Y bueno, con estos valores, este es el radio de aplicación, aquí, la distancia, a subir, la superficie de contacto de la rueda. Después, aplicado, después de haber hecho este estudio, este muchacho Westergaard aquí, tomaron la posta los muchachos Bradbury, Keller y Spangler, y de acuerdo a esas variaciones de temperatura, ¿se acuerdan? Que originaban temperaturas en la noche, por abajo, por arriba en el día, y generaban convexidad y concavidad de las losas, lo que hicieron fueron estudiar, de acuerdo a lo que estudió Westergaard, y modificar, de acuerdo a eso, los valores de los coeficientes 3 aquí, 3,2, 3 otra vez, y los valores de exponenciales que tenían cada uno de las relaciones del radio de aplicación respecto al radio de rigidez relativo. Fueron variando y modificando Bradbury, Spangler y Kelly. Nada más que exponentes y algunos valores de radio de rigidez relativo. Esta gente, tomando lo que decía Westergaard, modificó los valores de esas tensiones, modificó el cálculo de las tensiones y produjo esta fórmula. Nosotros nos vamos en la charla no pretendemos que sepan las fórmulas ni ahí, nada más que un devenir un poquito la historia de todo lo que fue modificándose con cada uno de los investigadores. Después de esta gente
apareció Piquet. Y Piquet empezó a bombardearlo a esta gente, diciéndole, muchachos, ustedes se equivocaron. ¿Por qué? Porque si yo, este valor del del radio de aplicación de la carga respecto al radio de rigidez relativo vale 1, esta fórmula, las tensiones no miden nada. Así que Kelley te está equivocando. Lo mismo que Spangler. Bradbury no tanto, pero las tensiones que calculaba Bradbury con esta fórmula, según Piquet y Wright, según Piquet, dicen que eran muy bajas. Así que a estas fórmulas, el amigo las analizó, dijo que analizaba las tensiones, que disminuían cuando se reducía el peso de la losa, o daban 0 cuando la relación de el radio de aplicación de la carga y el radio de rigidez relativa eran 1. Así que lo que él dijo, bueno, yo voy a proponer esta fórmula sin pasadores, que es un poco parecida a aquella, pero modificada. Esta fórmula no me va a dar 0 cuando los radios de rigidez, el radio de aplicación y el radio de rigidez, la relación es 1, no me va a dar 0, me va a dar valores de tensiones bastante interesantes y bastante exactos, y para sin pasadores y para con pasadores la otra fórmula. Así que Piquet desechó aquellas fórmulas, estudió esta y son las que realmente responden a las situaciones de carga que habían dicho los otros investigadores. Nos quedamos con Piquet. Después de Piquet vino Forrest y Packard, y basados en Piquet y Wright, que era Piquet y Wright, siguieron estudiando estas fórmulas y definieron para estas fórmulas una situación de líneas de influencia de estas fórmulas, como, a ver si las tengo por aquí, un momentito. Piquet y Wright siguieron estudiando la fórmula que vimos recién y definieron esta situación de línea de influencia, calculando el momento y calculando para este momento una tensión admisible. Y definieron para esta situación de impronta de cada cubierta que apoyaban las losas. Lo que hicieron fue dibujar las improntas de cada una de las cubiertas que apoyaba en las losas, por supuesto referida siempre referida a la escala de la carta. Esta acá es la escala de la carta que tienen aquí, con esta línea de influencias. La dibujaban y la apoyaban tratando de cubrir, aquí tienen un eje, aquí tienen el otro eje, un eje, otro eje, y la distancia entre las cubiertas y la distancia del ancho del eje. A veces había ejes que no caían dentro de la carta, que caían fuera, así que se calculaba nada más que la impronta de una, porque la otra no medía, y con el dibujo de la impronta de la impronta de la cubierta, que era la carga de la losa, de abarcar la mayor cantidad de cuadraditos posible. Con esta mayor cantidad de cuadraditos posibles, positivos y negativos, sumados y restados como corresponde, lo que se hacía era contar la cantidad de cuadraditos n que tenían aquí adentro, restarle la cantidad de cuadraditos que tienen los negativos, y tener aquí, en esta formulita, no sé si lo ven, P por L al cuadrado n sobre 10.000. P es la carga, L es el radio de rigidez relativo al cuadrado, y n es el número de cuadraditos contados sobre 10.000. De ahí calculaban el momento para esa situación de carga. Con ese momento calculaban la tensión. Las improntas se dibujaban también en escala. Espere que la voy a girar.
Las improntas se dibujaban de esta forma, también en escala de la carta, tratando de definir los radios aquí, las longitudes L aquí totales, 4/10 de L, todo dibujado de acuerdo a, a la escala de la carta que tenemos acá arriba, a esta escala de la carta que está acá arriba. Entonces, dibujamos con la escala de la carta cada una de las improntas y de cada una de las ruedas que tenemos aquí, y evidentemente marcamos, ponemos de tal forma, ubicamos los ejes tratando de cubrir la mayor cantidad de cuadraditos, la mayor cantidad. Ubicamos y jugamos con esa ubicación tratando de cubrir la mayor cantidad. Con eso nosotros podemos calcular el momento y podemos calcular la tensión máxima y podemos definir entonces la tensión que va a soportar nuestro pavimento para una situación de carga cualquiera. Esto lo hizo Piketty Wright para una situación de carga de gran valor, de cargas importantes, para cualquier situación de carga. Vamos a ver que después Fordis y Packard diseñó unos ábacos, ya no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la clase que viene, diseñó unos ábacos que no eran para grandes cargas, que tenían un tope de carga. Lo vamos a ver en la clase que viene, pero Piketty Wright, con esta línea de influencia, ustedes podían o pueden calcular cualquier situación de carga. Y voy a decir cualquier situación de carga porque las cargas sobre los pavimentos rígidos pueden estar dados por situaciones de carga muy importantes, arriba de 30, arriba de 32, arriba de 33 o 34 toneladas por eje. Por ejemplo, en la zona de intercambiadores de carga, donde ustedes tienen los AMPI, que son esos equipos que tienen uñas, que cargan los contenedores, 1, 2 o 3 contenedores a la vez, y toda la carga de esos AMPI es transmitida a las ruedas del equipo, de ese equipo, fundamentalmente a las delanteras. Entonces, como no, vamos a ver más adelante que no podemos calcularlo por el sistema de Fordis y Packard, lo vamos a calcular por el sistema de Piketty Wright. Esta es una manera de calcular espesores para cualquier situación de carga en los pavimentos rígidos. Tomen nota, porque si les toca en algún momento, pueden considerar ustedes calcular con estas líneas de influencia de Piketty Wright espesores para pavimentos rígidos con cualquier carga que sea aplicada en esos pavimentos. Bueno, se nos fue un poquito la hora. Nos encontramos el jueves que viene y continuamos con esta ¿cómo es? Con esta clase de pavimentos rígidos. ¿Estamos? Bien, profe, perfecto. Bueno, Perfecto. Perfecto. Los espero el otro jueves a las 2:30. Profe, hasta luego. Chao, nos vemos. saludos, cuídense, nos vemos. Saludos. Saludos. Ahora Sí. vemos. Chao, hasta Un luego. abrazo.